algunas derivadas, ¿verdad? Y ahorita podemos hacer otra cosa, ¿verdad? Yo sigo estando, digamos, en el plano, tengo una curva de plano. Profe, diga, no se ve eso. ¿vale? ¿Mejor? ¿Ahí está? ¿Ahí estamos? ¿Ahí está? Ok. Entonces tenemos una curva en el plano, por esto no me voy a salir del plano, ¿verdad? Y entonces a mí me gustaría calcular la longitud de la curva, ¿verdad? Cuando yo estudiaba entonces la curva es x de t, coma y de t, es el vector x de t es la longitud de la curva, ¿verdad? Y entonces para calcular la longitud de la curva, lo que yo hago es tomo x de t más h menos x de t, ¿verdad? Y tengo que sacar el valor absoluto a esta cosa, ¿verdad? Que esto sería la longitud de esta. Cuando h tiende a 0, pues el valor absoluto de este vector pues, se volverá pues, esencialmente el pedacito de vector que se hace cada vez más próximo al vector tangente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Los x de t más h menos x de t es la distancia, pues, cuando h tiende a 0, pues a mí me gustaría, digamos, entender cómo está la longitud del pedacito. Bueno, es lo mismo. Vamos a ver, vamos subdividiendo la curva en tramos es decir, yo divido el intervalo de tiempo en intervalos de tamaño h, y entonces aquí estará el primero, el segundo, pues los vectorcitos r de th, r de t más h menos r de t son todos estos vectorcitos, ¿verdad? Entonces la longitud de la curva, ¿qué cosa va a ser? La longitud de la curva es la suma, aproximadamente igual a la suma, desde i va de 1 hasta n, de x de ti más h menos x de ti, ¿verdad? Donde la ti es la partición del intervalo por donde va el parámetro de la curva, ¿estamos de acuerdo? Es decir, yo tengo un intervalo aquí, ¿verdad? De 0 a t, en 0 la curva empieza acá, en t termina acá, el vector x de t que hace dividido en n partes iguales cada una de ancho h, ¿verdad? ¿Y qué hago? Bueno, pues significo r de t1, r de t1 más h, r de t2 más h, etcétera, etcétera. Y entonces tengo estos vectorcitos. Marco todos estos puntos, ¿verdad? O si quieren, digamos, vamos a hacer aquí, que aquí tengo T1, T2, T3, T4, hasta Tn, y entonces me fijo en la suma desde i va de 1 hasta n de quién, de x de ti más 1 menos x de ti, ¿verdad? Esto es este pedacito. Son las longitudes de los vectores secantes. Es claro, ¿verdad? Es claro que esa suma va a ser una curva que son pedazos de recta que aproximan a la curva ¿verdad? ¿Estamos claros con ese punto? Está claro que eso lo hicimos el año pasado, pero lo he hecho ya varias veces. Y entonces ¿qué cosa es lo que tengo? Tengo que ver esta suma. Entonces vamos a calcular x de ti más 1 menos x de ti. Entonces x de ti, el vector x, es x de ti más 1 menos x de ti, coma y de ti más 1 menos y de ti. Pero esto es igual, con el teorema del valor medio, a x' de ti estrella por ti menos 1, coma y' de ti doble estrella por ti menos 1, ¿verdad? Donde t estrella y t estrella y t doble estrella son los valores intermedios. Evidentemente, como x y y son dos funciones distintas, t estrella y t doble estrella son diferentes, ¿verdad? En general. Pero tanto t estrella como t doble estrella están en el intervalo ti menos 1 menos t y t menos 1. T menos 1 t, ¿de acuerdo? ¿Sí?
Entonces, yo puedo hallarle como un factor a esto, entonces lo escribí como TI, a esto hermano, TI menos TI menos 1, TI menos TI menos 1, TI menos TI menos 1, entonces tengo TI menos 1, que es factor X' de TI estrella, coma, Y' de TI doble estrella. ¿De acuerdo? Eso ya. Por este valor. O saque el valor absoluto de este vector, digamos que me llamas LI, el valor absoluto de LI, el valor absoluto de escalar con un vector es el valor absoluto de escalar por el valor absoluto del vector, y entonces tengo un norma del vector, y entonces es positivo, tengo TI menos 1 por X' o X punto de TI estrella al cuadrado más Y punto de TI doble estrella elevado. Ahora tengo yo que sumar, ¿verdad?, las LX va de 1 a n, y entonces me queda la suma de estas raíces por TI menos 1. ¿De acuerdo? Está claro, simplemente sumo sobre desde I va de 1 hasta n. Desde I va de 1 hasta n de X punto de TI estrella al cuadrado más Y punto de TI estrella al cuadrado. Prima y punto es la misma cosa, ¿no? ¿De quién? Pero TI es más grande que TI menos 1. Entonces el valor absoluto coincide con la cantidad, ¿sí? Ahora bien, ya acabé, ¿verdad? Ahora voy a tomar el límite cuando, ¿qué cosa? Cuando la partición va a 0, y eso que me va a dar. Con una cosa que probé, ¿verdad? Esta cosa, si X punto y Y punto son funciones continuas, ¿verdad? Entonces voy a suponer que mi curva tiene derivadas continuas, entonces esta cosa será convergente a la intervalo entre 0 y t de X punto al cuadrado y el punto al cuadrado ¿de acuerdo? Entonces la longitud de arco de la curva se calcula de esa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces todo, lo cual es una cosa más o menos obvia. Si el vector tangente, si la norma del vector tangente es la distancia recorrida por unidad de tiempo, basta que multiplique por el tiempo y sume sobre todos los intervalos para obtener la distancia total recorrida sobre la curva, ¿verdad? Es algo que físicamente pues, era de esperarse. Pero así defino la longitud de la curva. Eso por definición de la longitud de la curva, que es el límite de la longitud de las poligonales, y el semestre pasado hicimos con alto grado de detalle cómo esta receta recuperaba las longitudes de las curvas usuales. La recta, el círculo, la elipse no podíamos y básicamente ahí paramos, ¿verdad? Y habíamos calculado algunas otras, digamos, longitudes de manera aproximativa. Entonces, yo tengo esa longitud. Resulta claro que si ahora yo tengo una curva en tres dimensiones, tengo X de t, Y de t, Z de t, que es mi curva en tres dimensiones, ¿sí? Entonces, claro, el mismo, para mí siempre, mis setes van a ser siempre X, Y y Z. En tres dimensiones siempre voy a estar, ¿sí? Siempre. Excepto cuando me equivoco. Pero en general siempre voy a estar. Entonces, una terna derecha, donde I plus J es K, ¿verdad? Aquí está el vector I, aquí está el vector 1, 0, 0, aquí está el vector 0, 1, 0, y aquí está el vector 0, 0, 1, y entonces el punto vectorial de este corriente de la misma línea. ¿Sí? Vamos, entonces muestra la terna en una cosa derecha, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces yo quise calcular la longitud de la curva con 0 menor o igual que t, que menor o igual que t. Pues es claro, es exactamente el mismo argumento, ¿verdad? Yo parto la curva en n pedazos, tomo la longitud de cada LI, donde LI es el valor absoluto de X de TI menos X de TI menos 1, donde aquí ahora en lugar de X tengo dos componentes. ¿Cuántas componentes tengo? Pues tengo 3, ¿verdad? Y la suma de vectores de A3
Puse la suma de vectores componente a componente de test. ¿De acuerdo? El producto de un escalar con un vector de 3 componentes es el producto del escalar por cada una de las componentes y forma el nuevo vector. El producto punto, pues es el producto punto, ¿verdad? De A a 1, a 2, a 3, punto B1, B2, B3, es A1, B1 más A2, B2 más A3, B3. Y el producto club pues es lo que es, ¿verdad? El determinante de los animalitos, ¿sí? Está claro, eso es como que... O hay algo que no esté claro de eso. O la pregunta es, ¿por qué los vectores se suman así? ¿Por qué yo decido sumar los vectores componente a componente? A ver, ¿quién me pasa? Yo nadie de la Facultad de Ciencias les ha dicho hasta la náusea que los axiomas del espacio vectorial son esos, y es un dicho de usted y se acaba, ¿no? Y cuando preguntan, oye, ¿por qué calles el mismo? Estoy planchando. ¿Cómo hacen las mamás con leche? Estoy planchando, estoy cocinando. ¿Qué fácil? Vas a ver la televisión, no se quejan de la violencia, ¿no? Entonces, ¿por qué suman los vectores así? ¿Por qué los vectores se suman así? Porque son los axiomas. No, entonces ¿dónde pusiste demasiado axioma? Pero ¿por qué consumo la primera con la segunda y la segunda con la primera? Ambas son números. ¿Por qué, en otras palabras, por qué construyo el álgebra de vectores como la construyo y apago esos vectores? ¿De quién? ¿Quién hizo sus operaciones? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? No, mucho antes. Fue Galileo. Galileo en sus experimentos del plano inclinado se da cuenta que la gravedad se descompone. Fíjense, es muy importante. Galileo, era la conversación que tenemos el otro día. Galileo es el primero que hace un modelo matemático predictivo de las cosas, ¿verdad? Sin evolución, pero predictivo al fin. Entonces Galileo se da cuenta que si tiene el peso para abajo, nada más es una parte del peso que funciona, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y la otra parte del peso es compensada por la tabla. Entonces, el gran trabajo, muchísimo esfuerzo que hizo Galileo a la hora de estudiar el plano inclinado es para darse cuenta de eso y confirmarlo experimentalmente. Entonces, son los métodos de Galileo sobre el plano inclinado lo que hacen que nosotros digamos los vectores se suman componente a componente. No es una razón de matemática, son los experimentos de Galileo. ¿Sí? Yo pude haber decidido sumar los vectores de otra manera y traía yo al P, no solo sería inútil, ¿verdad? Inútil para cierto, y tal vez útil para ciertos otros, ¿verdad? Entonces, sumamos componentes porque es un hecho experimental, y si son de A3, pues son de A3. Entonces, ¿qué hacemos? Primero sumamos a componentes, porque Galileo sumó para el plano inclinado, veo si me funciona, y si me funciona me lo quiero y luego lo enseño en clase. Digo, cualquier cretino sabe que los vectores se suman componentes. Fíjense, ¿no? Alguien tan listo como decía Aristóteles, pues no lo sabe. Dice que Aristóteles ya aprendes bien. ¿Sí está claro el punto? ¿Está claro? ¿Estamos claros? Entonces, por eso yo sumo, y entonces pues, tengo esto, y luego ¿qué? Y luego eso se vuelve el valor absoluto de ¿quién? De x de ti menos x de ti menos 1, ¿verdad? Coma y de ti menos y de ti menos 1, coma z de ti menos z de ti menos 1, todo dentro valor absoluto. Entonces tengo un vector de 1, 2 y 3 componentes. ¿Cómo se calcula la norma del vector de 3 componentes? El animalito está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hago? Primero el día 2 por Pitágoras y luego sumo estos Pitágoras acá y Pitágoras acá, ¿verdad? Por eso es que defino yo la norma como ¿qué cosa? Como el producto escalar de x consigo mismo, porque quiero definirlo así, ¿verdad? Y entonces esto hago el mismo cuento de antes, y esto ¿qué cosa va a ser? Va a ser ti menos 1 que multiplica a x' de ti estrella
y' de ti doble estrella, coma, z' de ti triple estrella, ¿verdad? Valor absoluto, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué tengo? Pues tengo la misma cosa, tengo ti menos 1 por la raíz cuadrada de x' de ti estrella al cuadrado más y' de ti 2 estrellas al cuadrado más z' de ti 3 estrellas al cuadrado, y esa es la longitud de arco del pedal. Sí, todo lo cual es claro, ¿verdad? Es la norma de la velocidad por el tiempo que transcurre. Es aproximadamente igual porque la curva y su tangente son esencialmente la misma cosa, y entonces es la fórmula, ¿sí? Y luego sumo esto, la longitud de una curva. La longitud de una curva en 3 dimensiones será la integral entre c y t de qué cosa, de x' al cuadrado más y' al cuadrado más z' al cuadrado de t. Si yo tengo una curva en un espacio de dimensión n, ¿verdad? Entonces ya el viejito ya enfermó, ¿verdad? Y ya debemos soportar discutir funciones de 10 a la 23 variables, ¿sí? Son importantes. ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué son tan importantes? ¿Pueden imaginarse una función de 10 a la 23 variables? A ver, oscuramente, ¿cómo se le imagina ahí? Si el precio del dólar, digamos. Pero ¿por qué mejor empezar algo más simple? La temperatura de este cuarto depende de la pieza de las 23 moléculas que esté girando. Entonces, digamos, no es descabellado pensar en función de 10 a la 23 variables. ¿De acuerdo? No es descabellado. No tengo la temperatura, la presión, ¿verdad? Coeficiente de la presión. Hay muchas veces. Entonces, si yo tuviera que hacer una función de m variables, pues sería la integral entre c y t de x1 punto al cuadrado más xn punto al cuadrado de t. Sería la longitud de la curva en un espacio de m variables, ¿sí? Donde n es ¿sí? Entonces yo me voy a restringir por el momento a 2 y a 3 y luego pasaremos a más, ¿no? Pero por el momento 2 o 3 variables es más que suficiente. Bueno, entonces ya tengo mi cosa. Pero ahora hay otra cosa que es muy interesante. La longitud de la curva dependerá de la manera en la que yo describa la curva, o es una propiedad geométrica intrínseca. ¿De acuerdo? Entonces, eso tengo que convencerme que mi fórmula de longitud es una propiedad geométrica intrínseca de la curva, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Eso yo quisiera. ¿Sí? Bueno, pues es obvio, ¿verdad? Decía cualquier idiota la rápida ley de cuenta. Pero pues no, ¿verdad? ¿Está claro? Tengo que convencer de eso. Entonces, ¿cómo le hago? Entonces, yo tengo mi curva, que es este momento, que es x de t y de t. ¿Qué es x de t y de t? Donde el parámetro t va de 0 menor o igual que t menor o igual a t. Supongamos que yo tengo otro parámetro u que va de 0 a 1 y que las dos curvas son la misma. Es decir, yo tengo x de un nuevo vector x de u, donde este es x de t de u, coma y de t de u. ¿Y cuántas paredes? ¿Sí? Es la ciencia de las paredes que se encarga de todo. ¿Sí? Y ahora, ¿qué quiere decir? Que tengo dos maneras de escribir la misma curva. La misma curva quiere decir que tenga la misma imagen, ¿verdad? Entonces lo que puedo cambiar es qué tan rápido recorro la curva. Y qué tan rápido recorro la curva depende del parámetro que le ponga, ¿verdad? Entonces si en lugar de escribirla con t, la escribo con 2t, entonces el parámetro 2t pues irá de 0 a t entre 2, ¿verdad? O si la escribo con otro parámetro, pues será t, que lo expreso como función de otro
parámetro U. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que tengo que probar, lo que me tengo que convencer, y además la curva será la misma si la transformación de T a U es que, directiva, ¿verdad? Sí que puedo escribirla con un parámetro o con el otro, porque si no lo fuera, pues no voy a poder, ¿está claro? Entonces la función T de U es una función monótona creciente que además tiene que inversa, ¿verdad? Pues monótona creciente tiene inversa. Bueno, entonces vamos a ver. En la parametrización T, yo acabo de aprender que la longitud L es la integral entre 0 y T de x' de T al cuadrado más y' de T al cuadrado de T. ¿Sí? ¿De acuerdo? Yo sé que la longitud de la variable T es esta. La longitud de la variable U es la integral entre 0 y U de x' de U al cuadrado más y' de U al cuadrado de U. Entonces la pregunta es si las dos integrales son iguales. ¿Está claro? Tengo la misma imagen, lo único que había es el parámetro, ¿verdad? Bueno, pero sé yo que T, entonces yo sé que ese T es función de U. Entonces voy a tomar esta integral y la voy a calcular usando la fórmula del cambio de variables, ¿verdad? ¿Y qué digo? Bueno, si T es función de U, para que yo vaya de 0 a T, pues tengo que ir de 0 a 1, esto está claro, ¿verdad? Y bueno, le pongamos de 1, ¿no? 1 a 1, 1 a 1. Entonces, cuando T vale 0, U vale 1, y cuando T vale T, U vale 2. Y ahora, por la regla de la cadena, x' de U es igual a ¿qué cosa? Es x' de T de U por T' de U. Eso es cálculo, ¿verdad? Y luego, pues ahí voy, ¿no? Y y' de U es y' de T de U por T' de U. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahora, ¿qué tengo? Tengo yo mi raíz cuadrada y luego tengo dt en du, tengo du, y aquí ¿qué cosa tengo? ¿Qué tengo? X' de u de u, y luego aquí ¿qué tengo? Tengo yo x' cuadrado, que tengo x' cuadrado de t de u más y' cuadrado de t de u, todo ello multiplicado por t' de u, ¿verdad? Entonces me sale dt en de u elevado al cuadrado. ¡Ay, mamá! Me dio diferente. Pues sí, ¿verdad? Porque dt en de u, pues quién sabe qué sea. ¡Ay, ay, ay! Estaba bien después mío, ¿verdad? Me dio diferente, qué bueno. Me dio diferente. Me dio diferente, ¿verdad? Entonces parece ser que esta es una mala fórmula. Yo ya os había convencido que era una magnífica idea. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Estoy haciendo alguna imbecilidad, ¿no? Estoy haciendo alguna estupidez. Estoy haciendo mal las cosas, está claro. ¿Qué estoy haciendo? Quiero probar que la longitud es invariante de parametrización. ¿Sí? Fíjense ustedes. Si aquí en lugar de dt en du hubiera tenido de u en dt, se estaría yo al pelo, ¿verdad? Pero pues vamos viendo, no nos desanimemos, x' de t de u, y' de t de u, pues aquí estoy mal, mal. ¿Qué está pasando? Bien. Perdón. Sí, porque tengo dt en du de la primera y un dt en du al cuadrado que sale de la raíz cuadrada y el dt en du con dt en du de la dt en du al cuadrado. ¿Bien? ¿Vale? A ver. Vamos bien.
vamos a hacer el cálculo, vamos a tomar esta integral. ¿Sí? Vamos a tratar de entender lo que estamos haciendo. Yo les puse una mentira a medias. Fíjense ustedes. Entonces, ¿qué significa que dos curvas sean la misma? Vamos a ver. Ahora, que X de T de U la voy a llamar Q de U y Y de T de U la voy a llamar P de U. Entonces cuando U1 es menor o igual que U menor o igual que U2, entonces X de T de U pues que recoge la misma imagen que X de T. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Vamos bien. Aquí tengo 1, aquí tengo un 2, y entonces ¿qué cosa tengo yo? Aquí tengo T, y entonces sobre esto yo tengo este valor, voy acá, y acá pues me lo manda, digamos, a este puntito. Sobre la curva, tomo voy acá, me lo manda al siguiente, pues X de T de U recorre la misma imagen que ¿qué? ¿Cómo se llama? Es la misma imagen. ¿Está claro? ¿O no mucho? Y ahora yo que sé, por definición, la longitud de esta curva es la integral entre 1 y U2 de Q' cuadrado de U más P' cuadrado de U por D. ¿Sí? Pero por otra parte yo sé que la integral entre 0 y T de X' de T y de T al cuadrado de T también, ¿verdad? También es, ¿cómo se dice? La misma curva, recuerdo la misma imagen, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿serán estas dos cosas iguales? ¿Sí? Debieran de ser iguales, porque las dos curvas recorren la misma imagen. Entonces vamos a ver si es cierto. Entonces bueno, según esto, yo podría cambiar de variable, ¿verdad? Y decir, entonces vamos a ver si yo digo lo siguiente. Vamos a ver, vamos a tomar esta integral. Entonces Q de U, de U, por definición, ¿quién va a ser? Q' de U va a ser X' de T de U por T' de U, y P' de U va a ser Y' de T de U por T' de U. Hasta aquí no hay dudas, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero, ¿les lo que hago? Digamos, yo le meto a la integral, y entonces esto me va a venir a dar ¿qué cosa? Me va a dar la integral entre U1 y U2 de la raíz cuadrada de X' cuadrado de T de U aquí tendría T' de U más Y punto cuadrado de T de U, y eso es lo que